Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Qué gusto estar juntos una vez más para compartir una historia de la Biblia. Hoy me acompaña mi compañero, mi amigo, mi hijo y mi maestro, Mateo. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Bien, Hoy vamos a compartir una historia que a vos te gusta, ¿verdad? sí, Hace mucho que la veníamos preparando. ¿Cuál es esa historia, Mateo? David, La historia de David. Bueno, David era un muchacho jovencito. Una vez sí, había muchas guerras en la época de la Biblia, de los reyes de la Biblia. Y había una vez una guerra, los israelitas estaban peleando contra los filisteos y los hermanos de David estaban en el ejército, sí, eran soldados, sí, sí, usaban armadura, usaban armas, usaban casco. ¿Sí? En esa época no había ametralladoras, no había helicópteros, ¿sí? no, Ni nada, chalecos antibalas. nada, claro que no, no Nada de eso. eso. Son el único chaleco antibala que existían eran las armaduras. Las armaduras, eso mismo. Y estaban los hermanos de David entonces en una batalla contra los filisteos y un día el papá de David, que se llamaba Jesé o Isaí, le dijo a David, llévale unas viandas a tus hermanos. ¿Sabes lo que significa vianda? No, Unas comidas. Y ahí preparó chipa, vellú, tortillita, empanada, bocadito. ¿Mm? Las cosas que a vos te gustan. sí, Sí, y le mandó una canasta para los hermanos. Y cuando David llegó al campo de batalla, se encontró con algo escandaloso. un gigante. Un gigante que se burlaba del ejército de Israel. ¿Y, Les con, decía, ¿Y cómo se llamaba el gigante? Goliat. el gigante se llamaba Goliat. Y se burlaba de los israelitas. Les decía enano, les decía bajito, les decía flacos, les decía langostas, ratoncitos y les hacía bullying. Y hoy le llaman bullying a eso, ¿sí? A burlarse de las características de otros para menospreciarlos. Sí, Y eso no se hace, ¿verdad? no, claro que no. No. Entonces, este gigante se burlaba del ejército de Israel, de los soldados. Y los soldados, en vez de enfrentarlo, le tenían miedo. Sí, No querían salir. no, Decían, no, ese gigante nos va a hacer unas tomas de karate, unas tomas de judo, nos va a tirar al piso, ¿sí? Y nos va a hacer... y nos harán como Nos papitas. harán papilla. Y nadie quería salir. Entonces, cuando David vio esto, le dijo al rey Saúl, Rey, ¿cómo puede ser que le tengamos miedo a este gigante que se burla no solamente de nosotros, sino también de Dios y su poder? Si vos me das permiso, yo voy a ir a enfrentar al gigante. Pero David había ido con su canasta de chipa, vellú, tortillita y esas cosas. ¿Sí? Sí. Ah, y un buen chorizo misionero. Ay, sí, eso Sí, sí. ese estaba rico. Entonces, el rey Saúl dice, bueno, si vos te animás, te vamos a vestir de soldado. Traigan una armadura. Ahí le pusieron una armadura. Traigan una espada. Y le dieron una espada. Traigan un tanque de guerra. Ay, no, eso No, no. eso no existía. Y le dieron todo un equipamiento de soldado. Tal Solo... vez un cañón, eso sí No, cañones existía. tampoco existían. Claro que sí, un cañonazo, boom. ¡Boom! Un cañonazo. Pero le pusieron todo el equipamiento de soldado y era muy pesado. David no estaba acostumbrado a eso. No, claro que no. Claro que no, no estaba acostumbrado a eso, entonces se sentía incómodo. Ni Y se, ni se ejercitó, solo era un flacucho. era un flacucho. Pero él dice, yo soy pastor. Muchas veces cuidé a mis ovejas, a las ovejas de mi padre, y enfrenté osos y enfrenté leones. Así que David era valiente. Sí. Dejó la armadura, dejó la espada y agarró su... ¿Qué agarró? Ya me olvidé Zum, cómo. zum. Su zumba. Es su zumba, no, una onda y unas piedritas y se fue a enfrentar al gigante. Y el gigante también se burló de David Oh, sí. y le dijo, me mandan un niño para pelear conmigo. ¿Acaso no hay un hombre valiente en Israel? Y además, ¿qué piensan? ¿Que soy un perro? ¿Que me van a echar a piedrazos? Y David le contestó, yo no tengo espada, no tengo lanza, pero en el nombre del Señor te voy a vencer.
y zoom, zoom, le tiró un Tokio bien en el centro de la frente. ¿Cómo fue? ¡Toing! Y ahí el gigante hizo ¡pum! Y cayó. Y David, cuando lo vio así, tomó la espada del gigante. Esta es una historia un poco violenta, pero tomó la espada del gigante y ¡zum! Le cortó la cabeza y el gigante murió. Y después el ejército de Filistea huyó. Pero te puedo contar algo. ¿Qué? En la Biblia muchas veces se le llama gigantes, no necesariamente a personas de gran tamaño, aunque dice que Goliat era grandote. Gigante principalmente significa las personas que con violencia, con opresión, con el uso del poder y especialmente de las armas, someten a otros por medio de la fuerza. Sí. Y esto a Dios le desagrada. Dios nos creó para vivir en armonía, para vivir en paz, para vivir con justicia. Entonces, estos gigantes que ejercían la violencia, que dominaban a otros por la fuerza, que los oprimían con el poder de sus armas, eran despreciados a los ojos de Dios. En esta historia se nos muestra que Dios le da poder y fuerza a los pequeños, para que sean libres, Sí. para que hagan justicia. Sí. ¿Sí? Y dice la Biblia que David era, ¿no?, o se comportaba según el corazón de Dios. Esto no significa que David no cometía errores o que David no era humano, sino que buscaba la justicia. Sí. ¿Sí? Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, a niños y adultos, a ricos y a pobres, a hacer justicia, a ver a las otras personas como iguales, como creados a imagen y semejanza de Dios, a ser buenos, a ser gentiles, a ser compasivos. Muchas veces no vemos esto porque muchas de las historias de la Biblia están envueltas en las guerras, en las batallas. Pero estas batallas, cuando las vemos bien, son luchas de liberación. Sí. Cuando los pequeños, con el poder de Dios, sacan de encima suyo las cadenas de la esclavitud, de la opresión y de la maldad. Entonces, junto con Mateo, con muchos niños y niñas, adultos y adultas, los invitamos a buscar en Dios este corazón que busca la justicia, que derrota a los gigantes y que ve la victoria del amor, de la bondad y de la justicia del Señor. ¡Hasta pronto! Adiós.